Propiedades de los líquidos. Un líquido está formado por moléculas que están en movimiento constante y desordenado, y cada una de ellas chocan miles de millones de veces en un segundo. Sin embargo, las intensas fuerzas de atracción de tipo dipolo-dipolo, enlaces de hidrógeno o de London evitan que se muevan tan libremente y estén tan separadas como se encuentran en un gas. Por otra parte, las moléculas de un líquido no están tan juntas o estructuradas como lo están en un sólido. Por estas razones, los líquidos presentan características que los colocan entre el estado gaseoso completamente caótico y desordenado y bien ordenado estado sólido. Forma y volumen. En un líquido, las fuerzas de atracción son aún suficientemente intensas para limitar a las moléculas en su movimiento dentro de un volumen definido, pero no son tan poderosas como para hacer que las moléculas guarden una posición precisa dentro del líquido. De hecho, las moléculas, dentro de los límites del volumen del líquido, están en libertad de moverse unas alrededor de otras, y de esa manera permite que fluyan los líquidos. Por lo tanto, los líquidos conservan un volumen definido, pero, debido a su capacidad para fluir, su forma dependen del contorno del recipiente que los contiene. Compresión y expansión. Las fuerzas de atracción en un líquido causan que las moléculas permanezcan juntas, y el aumento de la presión casi no produce efectos sobre el volumen, debido a que hay poco espacio libre dentro del cual se puedan aglomerar las moléculas. Por tanto, los líquidos son prácticamente incompresibles. De manera semejante, los cambios en la temperatura solo ocasiona pequeños cambios en el volumen. El aumento del movimiento molecular va acompañado de una elevación de la temperatura y tiende a aumentar la distancia intermolecular, pero a esto se oponen las poderosas fuerzas de atracción. Difusión. Cuando se mezclan dos líquidos, las moléculas de uno de ellos se difunden todas las moléculas del otro líquido a mucho menor velocidad que cuando se mezclan dos gases. La difusión de dos líquidos se puede observarse dejando caer una pequeña cantidad de tinta en un poco de agua. Sin embargo, como las moléculas en ambos líquidos están tan cercas, cada molécula sufre miles de millones de choques antes de alejarse. La distancia promedio entre los choques se le llama trayectoria libre media y es mucho más corta en los líquidos que en los gases, donde las moléculas están bastantemente separadas. Debido a las constantes interrupciones en sus trayectorias moleculares, los líquidos se difunden mucho más lentamente que los gases. Viscosidad. Algunos líquidos, literalmente fluyen al igual que la maleza, mientras que otros fluyen con facilidad. La resistencia a fluir se conoce con el nombre de viscosidad. Entre mayor es la viscosidad, el líquido fluye más lentamente. Los líquidos como la maleza o el aceite de los motores son relativamente viscosos. El agua y los líquidos orgánicos como el tetracloruro de carbono no lo son. La viscosidad puede medirse tomando en cuenta el tiempo que transcurre cuando cierta cantidad de un líquido fluye a través de un delgado tubo, bajo la fuerza de la gravedad. En otro método, se utilizan esferas de acero que caen a través de un líquido y se mide la velocidad de caída. Las esferas más lentamente en los líquidos más viscosos. La viscosidad se relaciona con la facilidad con la cual las moléculas individuales del líquido se mueven en relación con las otras. Esto depende de la fuerza de atracción entre las moléculas y también del hecho de que existan características estructurales que provoquen que las moléculas se enreden entre sí. La viscosidad disminuye a medida que aumenta la temperatura, debido a que a altas temperaturas la energía cinética promedio es mayor y hace que las moléculas superen con facilidad las fuerzas de atracción entre ellas. Tensión superficial. En un líquido, cada molécula se desplaza siempre bajo influencia de sus moléculas vecinas. Una molécula cerca del centro del líquido, experimenta el efecto de que sus vecinas la atraen casi en la misma magnitud en todas direcciones. Sin embargo, una molécula en la superficie del líquido no está completamente rodeado por otras y, como resultado, solo experimenta la atracción de aquellas moléculas que están por abajo y a los lados. Por lo tanto, las moléculas a lo largo de la superficie, experimentan una atracción en una dirección hacia el interior del líquido, lo cual provoca que las moléculas en la superficie sean arrastradas al interior. La situación más estable se presentan estas desiguales fuerzas de atracción en la superficie del líquido es tan pequeña que sea posibles.
El proyecto consiste en comprobar algunas de las leyes, principios y ecuaciones sobre fluidos. Empecemos con la ley de Torricelli, que surge de la ecuación de Bernoulli. Todos sabemos qué pasaría si perforamos un tanque lleno de fluido a distintas profundidades. Pero, ¿por qué sale el fluido más lejos del hoyo de abajo que de la de arriba? Bien, no es por la presión, ya que el fluido, tanto en este punto, como en este punto, como en este, tiene la misma presión que la parte superior del fluido, es decir, la atmosférica. La ley de Torricelli dice que la velocidad de emisión de un tanque abierto varía dependiendo de la profundidad. La ecuación es: la velocidad es igual a la raíz del doble de la gravedad por la profundidad. Es decir, entre más profunda sea la perforación, mayor será la velocidad con la que salga el fluido. Bien, ahora vamos a verlo de manera experimental. En un vaso con capacidad de 1 litro, vamos a hacer una perforación a una distancia de 3 centímetros de la parte superior del recipiente. Coloquemos una regla para ver hasta dónde llega el fluido al salir. Bien, ahora vemos que llega hasta 3 centímetros aproximadamente. Ahora hagamos una perforación en otro recipiente a 6 centímetros de distancia. Llegó hasta 14.5 centímetros aproximadamente. Esta vez vamos a hacer el agujero a 8 centímetros. El agua llegó a un poco más de 15 centímetros. Bien, vamos a ver qué sucede si hacemos las mismas perforaciones en un mismo vaso. La primera 3 centímetros, la segunda 6 y la última 8. Es importante mencionar que cuando se hicieron los agujeros se trató de que tuvieran el mismo diámetro.
La siguiente parte de nuestro proyecto consistió en un experimento de presión. Unimos dos contenedores por medio de una manguera, permitiendo así que el mismo fluido se encontrara en ambos recipientes. Agregamos colorante para poder ver mejor el efecto del agua. Podemos observar que estando los vasos a la misma altura, el nivel del agua está igual en ambos, es decir, cualquier punto de uno de los vasos tiene otro punto paralelo con la misma presión en el otro recipiente. Pero, ¿qué pasa si alzamos un vaso más que otro? El nivel de agua va a seguir estando a la misma altura. Un vaso va a tener más agua que otro, pero el nivel va a seguir siendo el mismo. Teniendo así la misma presión en el punto A que en el punto B. Ahora agreguemos un poco de aceite. Podemos ver que el aceite queda arriba ya que tiene menor densidad. También podemos observar cómo el nivel del líquido se nivela de acuerdo a la presión atmosférica. La presión en el punto A en el aceite es la misma presión en el punto B sobre el agua, y podemos ver cómo el agua en el recipiente A quedó por debajo del agua del recipiente del punto B. Bien, ¿y qué pasa si modificamos la altura de los vasos? Observaremos que el aceite siempre se queda en el recipiente de menor altura. Los puntos que están a presión atmosférica vuelven a nivelarse. La última parte del proyecto trata del principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo que se sumerge en un fluido recibe un empuje, que es igual al peso del fluido desalojado. Bien, vamos a tomar 180 gramos de plastilina y les vamos a dar forma de bola. Después vamos a soltarla sobre una cubeta llena de agua y vamos a ver qué sucede. Como podemos ver, la bola se hunde. Ahora vamos a tomar otros 180 gramos de plastilina y vamos a aplanarlos. Los ponemos en agua y vemos que también se hunden. Lo que sucede en ambos casos es que el peso del objeto sumergido es mayor que el empuje que reciben del agua. El empuje no es el mismo para la bola que para la superficie plana. Bien, ahora vamos a moldear otros 180 gramos de plastilina en forma de barco. Esta vez vemos que flota. En este último caso hay dos opciones. Una es que el empuje es igual al peso del objeto sumergido y la otra es que el empuje es mayor al peso del objeto sumergido. En ambos casos el objeto flota, solo en el caso de que el empuje fuera mayor que el peso. En caso de que el objeto se sumergiera y después se soltara, el objeto saldría disparado hacia arriba. Los tres objetos tienen el mismo peso, que son los 180 gramos de la plastilina por la gravedad, pero lo que hace que tengan un empuje distinto es el volumen sumergido. Muchas gracias, espero que les haya gustado.
Este vídeo fue realizado por Nahuel Berezuk, Milagros Cerato, Matías Cufré, Lourdes Barbosa, Jeremías González y Camila Heredia.